Listos, entonces hoy vamos a trabajar con el circuito que ya teníamos montado, el tipo con el que quedamos, el que es el sensor con la fotocelda. Eh, Recuerden que la fotocelda mirando hacia un lado de la protobar y por otro lado los LEDs mirando hacia el otro lado de la protobar. Puede ser con un LED o puede ser con varios, recuerden que mejor con varios porque pues así hacemos como una pequeña linternita y como aquí va a ir la protoboard de su compañero, o bueno, algún día irá la protoboard de su compañero. Aquí tendríamos la fotocelda y necesitamos que estos LEDs iluminen la fotocelda para poder hacer pues el teléfono roto que ya hemos venido haciendo, ¿no? Entonces tenemos la fotocelda con su potenciómetro conectado al pin análogo, y todos los tres, en este caso, LEDs conectados a un pin del Arduino usando con esta resistencia y este transistor. Con el transistor podemos usar los tres. Entonces, un pequeño recorderis como del protocolo de trabajo de esto. Recuerden que ya cuando tenemos un montaje más grandecito es mejor no conectar positivos y negativos derecho como lo hicimos en principio para conectar los sensores o los actuadores, sino usar estas líneas que tiene las protoboards, que recuerden que yo las puenteo acá porque la protoboard viene separada en la mitad, pero así usamos la línea de abajo. En este momento yo la estoy usando de positivo y la línea que está hacia adentro o arriba en este momento, que es donde está este cable naranja, la estoy usando de negativo. Entonces es buena práctica hacer esto, recordemos, porque muchos de los sensores y de los actuadores van a necesitar una línea de 5 voltios y muchos van a necesitar un GND, un negativo. Entonces es mucho más práctico que sacarlos del Arduino porque el Arduino tiene solo un 5 voltios y bueno, tiene como 3 GNDs, pero igual no van a ser suficientes porque GND es una cosa que necesitamos mucho. ¿Listos? Entonces aquí podemos ver fácilmente los cables verdes son los cables que van a tierra. Entonces tenemos que a tierra va una pata del transistor, que es la que aterriza todos los LEDs. A tierra va una pata del potenciómetro. Y recordemos que la otra pata del potenciómetro, que está en el mismo huequito con la de la fotocelda, va a este cablecito amarillo que es el pin análogo para hacer las resistencias en serie. Y la otra pata de la fotocelda va arriba hasta positivo. Fíjense que este cable blanquito es como positivo, al igual que este de acá. Este positivo alimenta todas las resistencias, que es cada una de los respectivos LEDs. Entonces aquí tenemos el montaje completo y vamos a recordar todo por protocolo, pero simplemente hacerlo muy rápido. Vemos que lo primero que tenemos que hacer es probar los sensores y los actuadores para saber si están bien conectados. Entonces vamos al software y vamos a abrir primero el ejemplo básico Blink, que recordemos que es el de parpadear. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar este LED built-in por donde tenemos conectado nuestro pin del Arduino, que aquí lo tengo conectado al pin 2. Entonces voy a reemplazar esto por el 2, por el 2, por el 2. Conecto mi Arduino. Bueno, conectamos el Arduino para que nos dé energía y revisamos que sea Arduino 1 en la placa y en el puerto que tengamos un Arduino 1 conectado. Vamos a revisar porque no nos salió aquí. Listo, Arduino 1. Y ahora sí, vamos a darle compilar para que suba el programa. Subiendo, subido. Listo, y ahora vemos acá y están prendiendo nuestros tres bombillos. Entonces, listo, confirmamos esto, cerramos el ejemplo. Recuerden que no lo guardemos, le damos no guardar para no editar el ejemplo porque los ejemplos no hay que dañarlos. Y ahora probamos en ejemplos básico analog grid serial para probar el sensor. ¿Listo? Recuerden que lo único que le tenemos que editar es este pin para ver dónde está conectado nuestro sensor análogo, que en nuestro caso es la pata A4. Entonces vamos a ponerle aquí A4, lo subimos al Arduino, ahí compila, sube y abrimos nuestra consola serial. Entonces aquí tenemos los datos que está botando, miramos y cuando tapamos disminuye el dato, perfecto, y comprobamos que con el sensor podemos manejar el rango. Vamos a bajar a 300, 200, listo, 400, 200. Voy a dejar más o menos
a la orden de unos 400 lo voy a dejar ahí. Y tapado queda más o menos en 200. Perfecto. Entonces, ya habiendo hecho esto, ahora sí podemos pasar a nuestro código. Recuerden darle no guardar para no editar el ejemplo. Listos, entonces vamos a partir de cero porque vamos a recordar de todo, pero vamos a hacer el programa ahora sí, digamos, desde el principio, como se supone se debería hacer. O sea que nosotros partimos fue de editar ejemplos y en alguna clase vimos cómo hacer funciones. También en un video que les puse la vez pasada estaba la teoría de cómo se construye una programación orientada a objetos. O sea, que era una función, que eran las acciones que podía hacer, digamos, el organismo, que me gusta manejar la metáfora del organismo cuando hablamos de ese objeto, de esa clase. Y los atributos, que son todos los órganos que tiene este organismo, esos órganos que interactúan, y órganos que pueden ser cuantificables en alguna manera. Es decir, un órgano que se puede, supongamos, mover, podríamos cuantificar el movimiento, bien sea por un ángulo o por un desplazamiento, en el caso, digamos, de un brazo. En el caso, supongamos, no sé, de la voz, podríamos hablar que la boca es un órgano y lo que se puede cuantificar de ese órgano es la intensidad del sonido que sale, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos trabajar esa metáfora del órgano que nos conviene mucho para lo que estamos haciendo y básicamente para nuestros requerimientos o nuestra disciplina más bien como artes electrónicas. Entonces pues es muy importante poder establecer las metáforas dentro de lo que uno realice para poder darle algo de poética a lo que estamos elaborando. ¿Listo? Entonces vamos a partir de eso para volver a hacer el código de cero de lo que vamos a hacer ahorita. Vamos a hacer simplemente un código donde iluminamos la fotocelda y si se ilumina la fotocelda se iluminan los LEDs. Recuerden que esto es para hacer un teléfono roto, ¿no? Si yo ilumino esto, me encienden los LEDs, estos LEDs, aquí estaría la fotocelda de su compañero, por ende prendería el LED de su compañero y el LED de su compañero, etcétera, etcétera. Entonces podemos irlos conectando en cascada, uno detrás de otro, y así tendríamos un teléfono roto. ¿Listo? Entonces es el mismo ejercicio que hicimos, solo que lo vamos a hacer desde el principio. Entonces pensemos, ¿cuáles son los órganos que tiene este organismo? Por un lado, y por otro lado, ¿qué cosas es capaz de hacer? Teniendo en cuenta lo que ya dije en la descripción del programa. Entonces tenemos que los órganos de este organismo son relativamente fáciles de detectar porque en este momento el montaje es sencillo y tenemos un recurso básico, que es un sensor, que es un órgano, y un actuador, que es un órgano. Entonces si usamos la metáfora de los órganos, de los sentidos, digamos que este tiene ciertos sentidos, por ende este sensor es un sentido que va a captar luz y este sensor es un sentido que va a hablar con luz. Entonces voy a usar la metáfora de la escucha, de la voz básicamente. Entonces voy a decir que el sensor, metafóricamente lo que tiene que hacer es escuchar y metafóricamente esto es un hablar. Entonces mi dispositivo puede escuchar pues de una manera poética, él escucha la luz y él puede hablar con luz. ¿Listo? Entonces a partir de esa metáfora ya podemos comenzar a constituir lo que es nuestro código. Entonces recuerden que primero son los órganos que se vuelven atributos. Y posteriormente están las funciones que son las acciones que puede hacer el organismo con esos órganos o con esos atributos. ¿Qué es lo que puede hacer con esos atributos? ¿Listo? Entonces, lo primero es el sensor. Entonces, esta capacidad que tiene para escuchar, él va a escuchar una intensidad de algo. O sea, recuerden que tiene que ser cuantificable. Entonces, lo que yo voy a escuchar es luz. Ya lo dijimos, es parámetro que se puede cuantificar. Entonces, recuerden que los atributos se vuelven variables. Entonces yo voy a comenzar declarando esas variables. Voy a declarar una variable que es int. Le voy a poner nivel de luz. ¿Listos? Ese sería mi primer atributo que es derivado del órgano de escucha. Ahora, derivado del órgano de hablar, de esa voz, ¿qué sería lo cuantificable? Fíjense que aquí realmente también hay un dato cuantificable, pero no lo es tanto como lo que puede hacer la fotocelda. La fotocelda puede escuchar todo un rango de luces, que nosotros ya sabemos por los ejemplos anteriores que va de 0 a 1023, entonces 1024 niveles de luces puede escuchar. Mientras que, como podemos hablar, simplemente podemos prender y apagar el LED.
¿Listos? Entonces un atributo de lo que se puede cuantificar de esto es si está prendido o apagado, que sería un 0 o un 1, digamos en términos binarios. Entonces nosotros lo vamos a trabajar también como una variable booleana. La variable booleana, recuerden que ustedes pueden tener la referencia aquí abierta y en la referencia pueden consultar todo lo de las variables. Pero la variable booleana es una variable, la variable más pequeña que se tiene, que simplemente tiene dos estados que son verdadero o falso. Entonces por eso me sirve para prendido o apagado. ¿Listo? Entonces booleano, podríamos decir encendido, o lo voy a poner mejor, hablando. Entonces si está o no está hablando, para hablar, para detectar que ese es el atributo dicho de una manera más poética. Entonces fíjate que tenemos dos atributos que son el nivel de luz y si está hablando. ¿Listos? Ahora las funciones. Recuerden que las funciones van a lo último y nosotros podemos comenzar a hacerlas dependiendo de lo que necesitamos que haga. Ya estamos hablando de verbos, lo que tiene que hacer el dispositivo. Entonces, teniendo en cuenta las instrucciones que les di al principio, fíjense que lo que tiene que hacer en términos de verbos, lo primero que tiene que hacer el dispositivo es escuchar. O sea, tiene que ver si le está llegando luz para seguir haciendo su programa. Entonces, lo primero que va a hacer es escuchar. Entonces, voy a crear un void que se llame escuchar. Teniendo en cuenta que yo estoy planteando una metáfora de que escucha la luz, ¿no? Ahí tenemos una función que es escuchar. Todavía no lo estoy llenando de código, simplemente la estoy enunciando. Y ahora acá, recuerden que pues va a hablar. Entonces tenemos un void que es hablar, que es otra capacidad accional que tiene nuestro organismo. Entonces puede escuchar y puede hablar. ¿Listos? Ahora, ¿qué otra cosa puede hacer el organismo como nosotros lo dijimos? Nosotros dijimos que si tiene cierto nivel de luz, él va a hablar. Entonces, digamos que a nivel metafórico, eso también es una función que él es capaz de hacer. Digamos que en este momento lo voy a poner que él es capaz de interpretar tal vez lo que está escuchando para saber si habla o no habla. ¿Listo? Entonces voy a poner un void que es interpretar. Como ven, estos nombres los estoy inventando yo y los estoy construyendo a partir de una metáfora pues, que estoy creando aquí. Entonces él puede escuchar, puede hablar y puede interpretar. La idea del interpretar es precisamente que evalúe, según lo que escuchó, si tiene que hablar o no. ¿Listos? Ahora, sí podemos comenzar a hacer el código paso por paso. O sea, ya tenemos la estructura hecha de lo que tenemos que hacer, ahora lo vamos a hacer. Entonces, ahora sí, comencemos con lo estándar. ¿Qué tenemos que hacer acá? Lo primero que tenemos que hacer en este tab, que es la configuración, es decirle qué pines digitales vamos a usar. Entonces, pin mode, el pin 2, y lo vamos a usar como una salida. Output. Como una salida. ¿Listos? Y arranquemos nuestro código. Le voy a borrar estas líneas, que son comentarios, para que no nos confundamos acá. Listo. Ahora recuerden que en el loop se escribe todo lo que tiene que hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el dispositivo? Escuchar, ¿no? Entonces tenemos que escuchar, llamamos a nuestra función y él va a escuchar. Ahora, ¿qué es escuchar? Lo que es escuchar lo tenemos que poner dentro de los paréntesis, dentro de los corchetes, perdón. Entonces escuchar es leer, en este caso, el pin análogo de la fotocelda. O sea, escuchar es que capte el dato por la fotocelda. Entonces recuerden que el dato ya lo tenemos como atributo que es nivel de luz. Entonces ese nivel de luz va a ser igual al analog read nuestro pin análogo que es el A4. ¿Listos? Ahorita miramos cómo eso se puede trabajar incluso más sofisticado, ¿no? Entonces fíjense que escucha, y lo que significa escuchar es que va a leer el pin análogo A4 y va a poner eso en el nivel de luz. Entonces básicamente escuchar significa que va a tomar un nivel de luz. ¿Listos? Después de escuchar, ¿qué tiene que hacer? Pues tiene que interpretar. Entonces llamamos a nuestra función interpretar, primero escucha, después interpreta. ¿Y qué significa interpretar? Recuerden que lo tenemos que poner aquí entre los corchetes. Interpretar, recuerden que significa evaluar si nuestra fotocelda tenía o no cierto nivel de luz, ¿no? Entonces, si nivel de luz es mayor, perdona, creo
porque este estaba conectado que cuando daba luz disminuía el dato. Entonces, si el nivel de luz es menor que supongamos 300, que nosotros ahorita vimos más o menos los datos, pongámosle incluso 200. Entonces, fíjense que aquí me cerró el corchete de este corchete que abrí. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hablar, pero no podemos llamar derecho a hablar, porque recuerden que tenemos un atributo que es si está o no está hablando. Entonces yo sé que si el nivel de luz es menor a 200, es decir, cuando está iluminada, le voy a hacer un comentario para que podamos interpretar. Recuerden que los comentarios son 2 slash, todo lo que esté después de los 2 slash simplemente son palabras para uno, pero al Arduino no las interpreta. Entonces lo voy a escribir aquí, si está iluminada. Si está iluminada. Listo. Entonces, ¿qué va a hacer? Hablando debería ser igual a true. O sea, debería estar hablando. Ahora sí. Hablando sería true si el nivel de luz está ahí. De lo contrario, pues hablando es false. Listo, entonces ¿de qué se encarga interpretar? De saber si el atributo hablando es verdadero o es falso. ¿Y cómo se encarga de interpretar si ese dato es verdadero o falso? Con el nivel de la luz. Si el nivel de la luz es menor a 200, pues hablando va a ser true y de lo contrario va a ser falso. ¿Listo? Entonces nuestro Arduino, nuestro organismo, ya interpretó. Entonces interpreta. Y lo último que tendría que hacer es hablar. Entonces, ¿qué significa hablar? Pues básicamente prender o apagar un LED. Porque recuerden que el hablar no solo prender un LED, prender y apagar el LED. Porque uno puede hablar titilando. Entonces la idea es poder modificar eso para poder titilar bastante el LED. ¿Listo? Entonces, primero la orden normal, write, el pin 2, high. Listo, entonces vamos a hacer que titile. Le ponemos un delay, supongamos de no sé 200. Y luego lo mismo con low para que se apague. Low, ¿listo? Listo, entonces hablar significa esto, pero recuerden que hablar es que a veces está apagado, a veces está titilando. Entonces, ¿cómo vamos a organizar hablar? Con el atributo hablando. Entonces, hablar únicamente si hablando. Fíjense que aquí no tengo necesidad de ponerle ni mayor, ni igual, ni nada, porque hablando es true o false, entonces lo puedo poner derecho. Entonces, si hablando es true, es básicamente lo que quiere decir esto, si hablando hace todo esto. Y aquí voy a cerrar mi corchete. Control T para organizar. Entonces, si está hablando, va a titilar. Si su estado, o sea, si interpretó, recuerden que el que sabe si está hablando o el que decide si está hablando o no es la función interpretar. Entonces, si nuestro organismo interpretó que debe estar hablando, comienza a titilar. De lo contrario, o sea, si interpretó que no debería estar hablando, o sea que es falso, ¿qué debería hacer? Simplemente apaga. ¿Listo? Entonces revisemos. Primero que debería hacer es escuchar. Escuchar significa que el nivel de luz va a ser igual a lo que lea en la fotocelda. Después interpreta. Interpreta qué es, evalúa el nivel de luz y establece si va a estar hablando o no. Y por último, habla, que podríamos decir, de hecho yo creo que aquí le voy a cambiar el nombre de hecho para no confundirnos tanto y podría poner, en vez de hablar, responder. Responder. Y aquí entonces es responder. Listo. Entonces interpreta y después responde. Entonces responder depende. Si interpretó que estaba hablando o que debe estar hablando, pues lo que hace es titilar. Si no, lo que hace es apagar. ¿Listos? Entonces cada cosa se encarga de una parte de nuestro programa y así nos queda el void loop súper claro. Nuestro organismo
tiene un nivel de luz y tiene un estado hablando y nuestro organismo es capaz de escuchar, interpretar y responder. Ahora sí nos quedó mucho más claro. ¿Listos? Entonces vamos a descargarlo, vamos a subirlo, perdón, al Arduino, vamos a guardarlo como teléfono roto 1 y vamos a descargarlo en el Arduino. ¿Listos? Entonces vamos a probarla de nuevo. Acercamos, pues recordemos calibrarla, entonces vamos a buscar el punto en el cual enciende. Y una vez encienda, lo devolvemos hasta que se apague. Listo. Ahí quedó lo más sensible. Ahora le vamos a acercar la luz. Y vemos que no nos está respondiendo. Esta es lo más sensible, lo más probable es que lo hayamos calibrado al revés. Entonces vamos a acercarle una sombrita y sí. Efectivamente, digamos que hicimos el código al revés. Entonces pues procedemos a corregirlo. Entonces no hay problema, digamos que nos devolvemos al Arduino y recuerden que pues seguramente me fijé mal a la hora de evaluar el sensor y cuando daba luz seguramente aumentaba el dato. Entonces ahora lo que le voy a poner aquí es mayor que, para que no funcione con la sombra sino con la luz. Voy a subirle un poquito el valor, por allá a 300 y volvemos a subirlo al Arduino. ¿Listos? Entonces de una vez sabemos que si pues funciona al revés, pues es un problema simplemente del mayor que. Una vez subido, de nuevo, entonces calibramos. Vamos a hacer que se prenda. En el momento en que se prenda, devolvemos hasta que se apague. Ya se apagó, perfecto. Ahora le vamos a acercar la luz. Y fíjense, si acercamos la luz, comienza a encender. ¿Vale? Ahí está, la luz se enciende. Enciende perfecto. Entonces recuerden que la idea es que como tengamos aquí otro Arduino con el mismo programa, tendríamos aquí la fotocelda del siguiente Arduino. Entonces en la medida en que este ilumine, la fotocelda escuchará, ese organismo escuchará y también comenzará a titilar. Entonces por eso es que vamos a poder hacer en cadena como si fuera un teléfono roto. Podríamos tener aquí varios Arduinos conectados y comenzarían a titilar. Y en la medida que el LED esté cerca, pues titila con más facilidad, pero en la medida en que se aleje, llega a un punto en el cual se apaga. Entonces podríamos jugar incluso con las distancias de los Arduinos para ver en qué momento enciende o en qué momento no, o en qué momento hay ruido. Y así, digamos, en esta metáfora del hablar y el escuchar, se vuelve una comunicación mucho más interesante cuando comienzan a adquirir ciertos ritmos que inicialmente uno no tenía pues predispuestos dentro del programa. ¿Listos? Entonces, hasta ahí todo lo que ya habíamos hecho, pero ya usando todo lo de las funciones y usando toda la planeación de cómo queremos nuestro organismo. Vale, entonces vamos a empezar con lo nuevo, que lo nuevo es obviamente sobre este código. Recuerden que por eso la idea es repasar. Lo volvemos a hacer simplemente para ir asimilando más cosas como lo que ya habíamos visto de funciones. Y lo nuevo sería comenzar a contar para que sea un lenguaje mucho más complejo. ¿Listo? Entonces vamos a ir a eso.